Buen día, soy el padre Raúl Moris, vicario pastoral de la diócesis de Linares, y quiero que hagamos hoy día una breve reflexión acerca de esta práctica de piedad que es propia de este día del Viernes Santo, el Vía Crucis. En todo el mundo cristiano, hoy celebramos esta procesión especial, esta práctica de piedad que llamamos el Vía Crucis. Lo celebramos en capillas, lo celebramos en parroquias, catedrales, se celebra en Roma el famoso Vía Crucis que normalmente es transmitido por televisión, el Vía Crucis que se hace en el Coliseo Romano, en el lugar en donde tantos mártires murieron. No sabemos si este año va a poder hacerse, en la Vía Sacra en Jerusalén, en donde justamente se inspira este camino de la cruz o Vía Crucis que celebramos cada Viernes Santo. ¿De dónde nace el Vía Crucis? No nace directamente de la tradición bíblica, sin embargo está inspirado fuertemente en ella. El Vía Crucis es una práctica de piedad que comenzó a asomar en la cristiandad romana, greco-romana, hacia el siglo IV, después de la época de Constantino, cuando empezó a brotar un afán de muchos cristianos de Roma, del resto de Europa, por ir a los santos lugares, que además en esa época se estaban redescubriendo y redefiniendo algunos lugares en específico, y dentro de esos santos lugares aparece este camino que Jesús hace desde el pretorio en donde fue juzgado hasta el monte Gólgota en las afueras de la antigua Jerusalén, en donde eran ejecutados los criminales. Las personas que peregrinan en esa época, como digo, a mediados del siglo IV, recorren este camino que comienzan a llamar la vía sacra, el camino sagrado, y empiezan a rememorar el relato de la pasión, precisamente esa parte del relato en donde se describe el caminar de Jesús. Los evangelistas unánimemente nos recuerdan que Jesús hizo ese camino desde el pretorio al Gólgota, pero no es todo lo que hay en el Vía Crucis propio de los evangelios. La piedad popular, la imaginación piadosa de los fieles fue agregándole un colorido especial y empiezan a definirse lo que hasta ahora conocemos como las 14 estaciones del Vía Crucis. Hay estaciones que evidentemente se basan directamente en el relato de los evangelios. Que Jesús fue juzgado en el pretorio, eso está en el evangelio, en más de un evangelio. Que Jesús fue obligado a cargar con la cruz, que Jesús fue coronado en un momento con la corona de espinas, en el momento en que era escarnecido por los soldados, que Jesús lloró de dolor al ver a las mujeres de Jerusalén llorando por él, que Jesús en algún momento fue ayudado por este hombre de trabajo, Simón de Cirene, y que justamente lo auxilia portando la cruz, que Jesús en un momento es despojado de sus vestiduras, humillado hasta el extremo con la desnudez antes de ser colgado o clavado en la cruz, que Jesús muere en la cruz, que es depositado en el sepulcro, que es auxiliado para eso por José de Arimatea. Estas son partes que pertenecen, podríamos llamar, al núcleo duro del relato de los evangelios. Pero la piedad popular además agregó otros momentos. El encuentro de Jesús con su madre,
que se cuenta como si fuese durante el camino. Hay un relato del encuentro de Jesús con su madre, pero es cuando Jesús ya está crucificado, según el Evangelio de Juan, relato fundacional para la iglesia. Otros elementos que son propios también de la piedad popular, las caídas de Jesús, no se describen propiamente en los relatos de la pasión, pero se recogen en el Vía Crucis. Uno podría preguntarse por qué. Quizá para subrayar esa profunda humanidad doliente de Jesús que se hace solidaria de cuantos caen una y otra vez en la vida, de cuantos una y otra vez sienten que el peso de sus problemas, el peso del dolor, el peso de la injusticia los lanza al suelo y pueden ponerse nuevamente de pie sabiendo de que también el Señor cayó y también el Señor se puso de pie, apretó los dientes y siguió caminando. Hay una estación, hay una estación muy bonita que ciertamente no pertenece a las Escrituras, pero es quizás una de las estaciones que más ha marcado el relato del Vía Crucis, que es la famosa estación en donde una mujer, a la que la tradición llama la Verónica, enjuga el rostro de Jesús y el rostro de Jesús queda plasmado en el velo de esta mujer. Como digo, esta estación no está relatada en los evangelios y sin embargo tiene una profunda sabiduría. ¿Cuál es el rostro de Jesús? Y en esa estación, recogiendo las palabras del profeta Isaías en los Vía Crucis actuales, recogiendo las palabras del texto del cuarto siervo de Yahvé, del cuarto cántico del siervo de Yahvé, se nos dice, el rostro de Jesús es este, el rostro del hombre abatido, el rostro del hombre anónimo, el rostro del hombre golpeado por la injusticia, eso que el Papa Francisco llamaba esos rostros de la pobreza nuevos que están asomando por todas partes. Cuando pensamos en el rostro de Jesús, no como un rostro espléndidamente bello, como en muchas pinturas aparece, sino como el rostro que ha quedado plasmado con sudor y sangre sobre el paño de la Verónica, quizá ahí estemos apuntando a lo más profundo del sentido de la encarnación, de este Señor que se ha querido hacer solidario de todos los hombres. Y sin embargo, eso no está en los textos bíblicos, pero sí es recogido en la tradición cristiana desde el comienzo. Este año el Vía Crucis tiene una característica, yo creo, muy especial y que no se nos puede olvidar a los cristianos, y es que precisamente en ese mismo lugar en donde el Señor caminó, yendo hacia su muerte para la salvación de la humanidad, en ese mismo lugar, en este momento hay una vez más dolor, guerra, destrucción, sangre. Eh, Hasta hace algunos días había incluso prohibición para los cristianos que viven en Jerusalén el poder entrar a la ciudad antigua, poder visitar los santos lugares, poder hacer el camino de la cruz. Al parecer las autoridades de Israel han cambiado de opinión y ahora se va a poder hacer, al menos discretamente, ese mismo camino. Pero a nosotros que vamos a hacer el Vía Crucis en nuestras comunidades tan lejos de la zona del conflicto, tengamos presente precisamente a esos mismos por los cuales Jesús entregó su vida en la cruz. Los pobres con sus diversos rostros. Estas mujeres que han perdido hogar, que han perdido hijos, que han perdido, que se les amenaza con la pérdida de dignidad. Esos desplazados
por la pobreza y por el horror de la guerra. Esos hombres y mujeres, y especialmente niños y niñas, que sin tener, como diríamos nosotros, arte ni parte en las maquinaciones que están detrás de cualquier conflicto bélico, pagan las consecuencias. Por ellos el Señor Jesús caminó, por ellos y por toda la humanidad sufriente, el Señor Jesús hizo el camino de la cruz y por ellos también tenemos que hacerlo nosotros en este Vía Crucis 2026.